las placas en este caso. Entonces, si nosotros hacemos una distribución, hemos hecho una distribución cada 5 grados con perfiles, tanto longitudinales como transversales para todo Sudamérica. Y de esa manera hemos podido definir que las profundidades varían de acuerdo a toda la longitud de Sudamérica, ¿no? de norte a sur. Y vamos a tener variaciones. Entonces, depende del criterio que se tenga en esto sí entra para poder dividir cuál sería la contribución de los sismos con la profundidad para determinar los códigos especialmente sismos resistentes, ¿no? O sea, ese es un punto que depende especialmente dependen de las instituciones sismológicas, porque ellas son las que trabajan con estos datos, ¿no? Entonces, esa distribución yo me he alegrado bastante porque ya a nivel internacional están tomando este rango de ausencia de sismicidad entre los 350 a los 500. Hemos revisado los catálogos, el catálogo de Bolivia, por ejemplo, esto en realidad es un catálogo de Ceresis, en el cual los datos están, todos son datos no de estaciones locales, generalmente son de agencias internacionales, y es un análisis que realmente a todos los sismólogos los invito a que hagan ese análisis de catálogos en función del origen de los datos, y van a ver qué variabilidad hay, pero no en la profundidad, pese a que era el parámetro más inexacto, ¿no? Había un más o menos 50 kilómetros de diferencia en la cuestión de profundidad. La variación en realidad que hemos encontrado es en magnitud, no así en profundidad en los diferentes catálogos que hemos podido determinar. Entonces, es justamente en base a esa distribución de profundidad en base a los catálogos que se define la profundidad de las placas en cada región. Listo, muchísimas gracias. Me quedó muy claro. Podemos ver más adelante la parte de Colombia, o sea, Sí. yo he hecho el estudio porque tenía curiosidad de dónde empezaba la placa. Cuando he empezado, la verdad, no estaban bien definidos los límites. Entonces, para poder definir la placa, y este es justamente lo fascinante en este tema, es que no solamente hacemos la distribución sísmica con profundidad y con ubicación superficial, sino tenemos que hacer la relación con la parte de la parte superficial, entramos a la geología. Yo soy geóloga de base, entonces entramos a la geología, a ver todas las estructuras superficiales que tienen que coincidir con la placa. Ese es un punto importante, y así como la grametría, la isostasia, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da todos los elementos para poder asegurar, o sea, entre comillas, en realidad, de cuál es esta distribución de la sismicidad para cada región con respecto a la profundidad. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? Sobre lo que ha dicho la doctora Estela, o lo que dos clases que se han, o la tercera clase, 3 clases que se han mandado hasta el momento. Herbert, ¿alguna opinión? Bueno, en lo particular no he tenido la fortuna de poder ver todas las presentaciones de la doctora Estela Minaya. Apenas alcanzaba a ver la primera de las presentaciones y no pude verla completa. Se ve bastante interesante el enfoque. Veo que es un enfoque bastante integral y eso es importante. Claro, ya tenemos a la doctora Minaya con una base de geología principalmente primero, después la geofísica y últimamente la sismología. Entonces veo una visión bastante completa del problema. A mí, en lo particular, y poniendo, digamos, en vista lo que tenemos acá en Venezuela, donde la mayoría de nuestros sismos son bastante superficiales para el estándar de sismo que tenemos en Bolivia, mayor profundidad quizás anda por allá por los 40, 45 kilómetros de profundidad. Si nos vamos un poquito hacia el este o hacia el extremo oeste, si vamos a ver presencia de algún
elemento de placa en subducción y podemos tener hasta sismos de profundidad de 160 kilómetros. Pero fundamentalmente lo que manejamos en el territorio nacional son sismos superficiales y sabemos que la sismicidad en Venezuela está controlada por el norte, por el Mar Caribe, por la placa del Caribe, perdón, y por el sur, por la placa suramericana. Y ahí hay un movimiento lateral dextral que esa sería, digamos, cada vez que ocurre un sismo de importancia, ya sabemos que su mecanismo focal va a tener una orientación transcurrente lateral dextral. Sin embargo, tenemos, digamos, entre lo que es la placa del Caribe y la placa suramericana, el llamado bloque de Maracaibo, y eso introduce una tremenda complejidad en la tectónica de nuestra región, haciendo que tengamos fallas inversas, fallas normales, con movimientos de componente vertical, y el reto nuestro siempre es tratar de afinar pues, ese modelo geodinámico a partir de la sismicidad. Nosotros contamos en Fundisis con la colaboración de un excelente profesional, Frank Audemar. Él ha hecho, junto con el profesor Andrés Singer, todo un trabajo de inventariar estas fallas, hacer trincheras, y a partir de las trincheras y a partir de los sismos de carácter de la paleosismología, han sido capaces de hacer un mapeo de estas fallas y ver sismos paleosismológicos. Y de esa manera, bueno, tenemos tiempos de recurrencia que se pueden incorporar a estudios de amenaza sísmica, y desde ese punto de vista hay un buen control desde el punto de vista de lo que se ha hecho desde los trincheras en las fallas, ¿no? En el pasado, la industria de petróleo PDVSA teníamos nosotros la fortuna de que ellos estaban interesados en la amenaza sísmica y financiaban a nuestra institución para hacer este tipo de estudios. Y pudimos avanzar bastante con estas trincheras, que son realmente trabajos muy costosos. Quizás lo que queremos hacer ahora es cazar un poco más esa información de geología o de tectónica o de conocimiento de fallas a partir de trincheras con la sismicidad propiamente dicha. Claro, aquí no tenemos que pasear por el problema de tratar de localizar cada vez mejor los eventos sísmicos y poder culpabilizar cada evento que ocurra, por muy pequeño que sea, a alguna falla, ya sea una falla principal o alguna ramificación. Y en esa medida podemos construir mejores mapas de sismicidad conectados con la tectónica de la región y, en definitiva, mejores amenazas. Todavía nos queda bastante trabajo por delante, pero estamos en ese problema ahorita de tratar de localizar sismos con mejor precisión, aprovechándonos con técnicas de localización múltiple, aprovechando los enjambres sísmicos, aprovechando ciertas secuencias de aftershock, para ver si podemos lograr dibujar con una mejor localización de la sismicidad el plano de falla hacia el interior de la Tierra. Y entonces de esa manera tener un control geométrico mucho mejor. Bien. Okay. ¿Algún comentario, Estela? No. Espero A ver, señores, si tienen alguna pregunta para la doctora Estela, por favor, comentarios sobre el curso. Sí, yo tengo una pregunta. Yo no soy experto en sismología, pero bueno, he logrado ver un poco sobre qué es el modelo estático que presentó y el modelo dinámico. Sí, básicamente, claro, la terminología en un modelo estático y dinámico varía o es un poquito diferente, pero ¿por qué existe esa diferencia de modelo estático y dinámico? ¿Bajo qué fundamento? ¿Por qué se hizo así? ¿Y cuál es la razón, no? Un poco es en relación ¿cómo se llama? Al título del curso. Es actualización de conocimiento. Entonces, correcto. El modelo estático en realidad que tenemos es debido a que antiguamente teníamos esa división de estático porque no teníamos más información del interior de la Tierra. Entonces, la división era bastante simple. Para ello era un modelo estático pese a que existe todo el proceso de las celdas, etcétera, del manto, el movimiento interno y procesos dinámicos. Pese a eso, o sea, teníamos un patrón muy estático. En casi toda si uno revisa la historia de la sismicidad y especialmente inclusive de la geología, va a empezar a ver que ha habido un cambio hacia la parte dinámica. ¿Y por qué?
porque al tener más estaciones, tenemos la posibilidad de tener más información. No significa que antes no habían sismos y ahora hay más sismos, sino al haber más estaciones, tenemos más información, porque esa información, como les indicaba, está en los registros sísmicos, ¿no? Entonces, todo registro, si nosotros empezamos a desmenuzar el registro de un sismo, vamos a poder encontrar un montón de información. Y esta información nos ha permitido a nosotros determinar las diferentes capas. Si bien, o sea, hay variación en los nombres especialmente, no ha variado el contenido interno de la Tierra, definitivamente no. Simplemente más información, datos con mayor información nos permiten conocer más el interior de la Tierra. Entonces, es por eso que antes no hablábamos de tectónica de placas. No sé si hay un geólogo, pero lo que hablábamos era de la teoría del mío geosinclinal, estático, donde no podíamos explicar dónde iba la formación de las montañas, el material de las montañas, dónde iba, no se sabía. Por eso se descartó poco a poco y se introdujo ya todos los conceptos de tectónica de placas, de la teoría de la deriva continental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es con el avance de la tecnología y el aporte de información que podemos tener. Entonces, con mayor información de las estaciones sísmicas, nos da mayor número o sea, mayor posibilidad de conocer más lo que desconocíamos anteriormente. Es esa la división de, antes era estático, justamente porque no teníamos más información. Ahora conocemos un poco más y sabemos que no es algo estático, porque hay variación. Conocemos con mayor detalle todo el interior de la Tierra, hasta una determinada profundidad. Gracias. No sé si se ha aclarado esas dos partes. No, sí, está claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cristian Huiza, Rubén Rubiños. Pregunta, comentario, etcétera. Bueno, buenas noches buenas noches, doctora, y todos los participantes. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre, perdón? Yo soy Elio Milla. Muy soy bien. de Perú, soy de la zona de Ancash, de Huaraz, casi representativo de uno de los sismos más fuertes que hubo en la región, probablemente el sismo del 31 de mayo de 1970. Yo soy de Huaraz. Entonces, por eso hay un interés muy particular de repente sobre el tema, ¿no? Respecto a las clases que pues, ha ido ya emitiendo la doctora, considero que están los puntos muy precisos, muy exactos y con la información bastante sintética y casi lo que necesitamos. En el caso mío, por lo menos, como ingeniero civil, es mucho más digerible la información que nos presenta porque es lo más sintético y preciso. Solamente quería hacer una pregunta. Yo considero que antes se manejaba más la información de los sismos o la clasificación como superficiales, intermedios, profundos, ¿no? Pero que últimamente creo que nos está haciendo una clasificación más como interplaca o intraplaca. No sé si esta división es la correcta, es la que es más adecuada, y en el caso de los sismos intraplaca, si esta se divide en las que están cerca a la subducción y los que están en las fallas continentales, ¿no? Eso quería pedir un poco más. La división en intraplaca, interplaca e intraplaca significa lo siguiente. La intraplaca es el contacto de placas. En realidad, los sismos intraplacas son aquí, casi los que están en la costa, ¿no? Es más o menos, alcanza hasta 50 kilómetros a todo lo largo de la costa. No hay variaciones, eso. Y ese es justamente donde ocurre el acople de las dos placas. Ese es lo que se llama intraplaca, o sea, entre las dos placas, sismicidad entre las dos placas. Ahí no se hace una discriminación
en función de la profundidad, por ejemplo, porque sabemos que la parte de los contactos, el contacto entre las placas termina más o menos a los 50 kilómetros. Los interplacas serían esos, entre las dos placas. Los intraplacas es para discriminar en realidad los sismos de corteza continental y los sismos que ocurren en la placa, porque los sismos que ocurren en la placa a 150, 200, 600 kilómetros son dentro de la placa, en la parte superficial de la placa, pero es en una sola placa. Esos son los sismos la diferencia de interplaca e intraplaca es esa, no es en función de la profundidad en cuanto a de 0 a 50, de 50 a 70, etcétera, etcétera. No es esa, son dos, digamos, dos visiones o dos clasificaciones. Una para indicar que es dentro de la placa, de una sola placa, y el otro es el contacto entre las dos placas. Por ejemplo, los sismos de Chile, justamente ocurren esos grandes sismos de Chile y en el Perú también, en esa zona de contacto de las placas, donde la placa, por las diferentes velocidades, etcétera, y los procesos físicos, se traban un poco. Entonces, ese trabamiento hace que de repente exista esa liberación para poder avanzar una placa con respecto a la otra. Esos son los intraplaca, entre las dos placas, o sea, es toda esa zona. No podemos definir de 0 a 50, por ejemplo, definitivamente no. Entonces, esa sería la diferencia. En nosotros, o sea, en general, en Bolivia hay muy pocas personas que trabajan sobre sismicidad. Hemos tratado de ver para entender exactamente. Nuestra sismicidad es más o menos de 100 kilómetros a 350 y de 500 a 700. Entonces, pero ocurren los de 150, perdón, estoy diciendo, de más o menos de 100 kilómetros a 300 es intraplaca. Correcto. De 500 a 700 es intraplaca. De 0, aunque no hay ceros, digamos de 1 kilómetro a 70 kilómetros es intraplaca. No tenemos sismos interplaca, porque no hay contacto entre la placa continental y la placa sudamericana, no hay contacto en absoluto. Entonces, esa es la diferencia. Le voy a poner en el caso del Perú. La misma situación, son los sismos intraplaca de la costa, más o menos, exactamente no me ubico, pero serían hasta 50 kilómetros. Después, cuando hay la separación de las dos placas, cuando ya hay esa separación, la placa es una en la placa de Nazca y la otra en la placa continental. En el caso de Paraguay, todos los sismos van a ser intraplaca, pero corticales, o sea, en la corteza continental. En el caso de Venezuela, exactamente lo mismo, en la parte de arriba, de la parte continental. O sea, esas son intraplaca, dentro de la placa continental, porque la placa sigue siendo continental o la placa de Nazca, ¿no? O sea, la placa oceánica o de Nazca. Entonces, esa es la diferencia. Disculpe una pregunta, Estela. Disculpe una pregunta. Entonces, Sí. creo que te entendí decir que en Bolivia, en particular, la zona de contacto de placa entre la placa que se induce con respecto a la placa suramericana, en esa zona de contacto de placa no hay sismicidad. No. Lo que decía era que en Bolivia la sismicidad empieza de 100 kilómetros a 350. Es solamente en la placa oceánica, en la placa de Nazca. No existe no existe contacto entre la placa continental y la placa de Nazca. No hay contacto. No hay contacto. ¿Qué separa esas dos placas? Es lo que llamamos la cuña del manto. O sea, ya está introducción. En el Perú tenemos diferentes, de acuerdo a la longitud, hay parte horizontal donde es muy... hay también más o menos, no me ubico en este momento en el mapa exactamente en Perú, pero hay la zona donde se separan las placas. Okay. Claro que esa cuña que digo, en la parte de Bolivia es mucho mayor. Sí. Que en el Perú en el Perú hay partes casi horizontales y después viene la parte donde hay un poco, digamos, sí, la separación de las dos placas. La placa, ese material ahí es mucho más plástico, a altas temperaturas y realmente no tiene capacidad de soportar esfuerzos para generar sismos. Exactamente.
exactamente, no hay, ¿no? Entonces, bueno, yo les hablo de la placa de Nazca porque como les decía, era durmiendo 40 años, creo que he dormido con el enemigo, todos los días tenía que ver los sismos de la placa. En Bolivia hay muy poca actividad superficial, ¿no? O sea, están más asociados a las fallas corporales, ¿no? Entonces, ese estudio había que hacer y esa separación, porque a veces se daba la información de que había un sismo a 150 kilómetros, pero nadie sentía ni absolutamente nada. Entonces decían, no, no existe. Claro que existe, en Bolivia existe la sismicidad, pero mayormente en la placa a esas profundidades. Y ciertamente en Venezuela tenemos sismicidad interplaca e intraplaca y todos son superficiales o fundamentalmente superficiales si lo comparamos con el estándar de Bolivia, por supuesto. Exactamente. En Chile ocurre lo mismo, en el Perú lo mismo, en la parte de la costa son superficiales y son intraplaca, pero repito, o sea, voy a repetir que los intraplaca son el contacto entre ambas placas. Correcto. ¿No? Entonces, esa variación de velocidad de avance de las placas crea los problemas y la generación de acumulación de energía en la zona de la costa, de toda la costa y no tanto de la fosa, sino un poco más en el contacto mismo entre la placa continental y la placa oceánica. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna sugerencia? Hola, hola. Adelante, Cristian. Sí, buenas noches, doctora Estela, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Entré un poquito tarde, tuve un problema con el audio y el video. Buenas, soy ingeniero geofísico de aquí de Perú. Buenas noches. Dedicado a lo que es física aplicada e ingeniería geotécnica, ingeniería civil. Mi pregunta es en cuanto al segundo tema que publicó, en cuanto a paleosismicidad. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, quería consultar cuál es el procedimiento en sí. Creo que en la tercera clase lo ha subido, pero no he podido todavía revisarlo. Y podría resumirnos un poco en cuanto a la paleosismicidad, ¿no? Que me parece interesante cómo poder interpretar las fallas y poder llegar a esos resultados, ¿no? Exacto. Bueno, justamente se ha creado, no recuerdo exactamente el año, pero ha habido un proyecto en el que han participado de casi todos los países de Sudamérica. Herbert era la parte de los catálogos y los sismos. Bueno, en fin. Y una de las partes eran 7 tópicos. Y en uno de los tópicos justamente está la neotectónica. Y hemos hecho el análisis y hemos empezado a hacer la recopilación para hacer un mapa de las fallas activas, hablando geológicamente cuaternarias, que es muy largo, o sea, el periodo es muy largo. Al final creo que un poco se han definido ya en que va a ser 10.000 años lo que podemos aceptar, y hacer el análisis. Para esa parte tenemos dos, que en esta última clase lo explico, de la paleosismicidad y la neotectónica. La neotectónica es mucho más antigua que la paleosismicidad, pero ambas son netamente información geológica que nos tiene que contribuir a ver si ha habido alguna actividad sísmica. Entonces, con respecto a la paleosismicidad, nosotros se ha definido, por ejemplo, acá en Bolivia, una falla, la falla que dicen que va a ocurrir y va a generar un sismo de magnitud 8. Se imaginan un sismo en el continente de magnitud 8 con un desplazamiento, y hemos visto que no es posible. Es una longitud de 500 kilómetros, similar a los de la costa, pero definitivamente no es posible. La actividad sísmica nos apoya justamente ahora para descartar esa posibilidad. Para eso no se han hecho estudios de paleosismicidad, sino más neotectónica. Y los estudios especialmente de geodesia para determinar la velocidad de la deformación de la corteza. Y todos esos datos nos indican que realmente juntando toda esa información, podemos nosotros con seguridad afirmar si una zona va a ser tiene un alto riesgo o no.
Entonces, es conveniente hacer equipos multidisciplinarios como en este caso hemos hecho en Sara, que los resultados son bastante buenos, aunque lógicamente muy pocos porque, bueno, se necesita mucha gente y bastante dinero también. Pero ha sido muy exitoso en esta parte y ver que los trabajos multidisciplinarios pueden aportar de sobremanera para tomar cualquier decisión y apoyar a los gobiernos. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Quisiera hacer otra consulta que hace un mes aquí en Perú, en la zona de Caylloma, hubo supongo que es la activación de una falla geológica, más de 3 kilómetros, en el distrito de Maca. De repente alguno de los presentes o ingenieros lo ha escuchado, pero la magnitud de la falla que se refleja en superficie es prácticamente de 1 metro de desplazamiento, ¿no? En este caso quizás nos podría dar algún alcance usted o algún ingeniero presente, ¿no? O especialista, cuál sería el procedimiento, porque esta falla en sí es 3 kilómetros que se puede visualizar en superficie y que prácticamente cruza una quebrada, un río, ¿no? Y ahí se puede ver pues, varios riesgos en cuanto a la población que está viviendo ahí. ¿Cuál sería el procedimiento en sí, ¿no? Para poder responder a las comunidades o a la sociedad, ¿no? Sí, yo lo que propondría es que nos mandes información un poco más precisa, para, bueno, ahora ya hay la facilidad a ver si podemos encontrar más información y poder, lógicamente, consultar con nosotros, por ejemplo, con Frank Audemars de Venezuela o con Carlos Costa de la Argentina, o con Carlos Benavente de Perú para poder ver y ayudar un poco, porque creo que de eso se trata también lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, si me podías mandar más información para ver con quién consultar y ayudar de esa manera. Listo, yo le escribo al correo, doctora, muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta, consulta, etcétera? Bueno, creo que ha sido una reunión interesante. Vamos a hacer estas reuniones cada 15 días o tal vez en función de lo que el profesor lo indique. Es posible que los siguientes cursos que dictemos va a ser de esta manera, en línea, con una presentación y luego grabarla para que esté lista lo que no han podido atender. Bueno, les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, Estela, por tu tiempo y por tu respuesta. Por favor, a su correo electrónico, cualquier consulta, cualquier necesidad que ustedes tengan. Muchas gracias por la reunión. Gracias, Estela. Para gracias, eso estamos. Ronnie. Y gusto de conocerlo. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Okay. Gracias. Gracias, Estela. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias con todos, gracias, estoy escuchando por parte de la Universidad de Ingeniería. Okay. Gracias a todos. Es bueno que se haga así con todos los profesores, ¿no? Para que también surjan las preguntas y se resuelvan las preguntas, y hay algunos que de repente no tenían seguro ese conocimiento, entonces van a afianzar, y también los otros que lo escuchan van a tener esos conocimientos. Está bien, me parece muy bien aplicarlo a todos, de aquí a todos los cursos. Adelante. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Cuídense todos. Gracias. Buenas noches para todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias.